Como tú, oh Dios, que das al río cauce y corriente que jamás se agota, y que haces estallar la estéril roca en fresco manantial para el sediento. ¿Quién como tú, oh Dios, que has revivido las raíces secas de mi corazón triste y vacío? Ya no sentiré la herida del pecado, porque en todo tú me has hecho nuevo. ¿Quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú, Señor? Eres como el suave manto de rocío que cubrió para siempre mi hondo hastío. Ayer sin ti no tuve nada, hoy contigo por fe lo tengo todo. La dulzura de tu voz hoy me acompaña. ¿Quién como tú, oh Dios? Quiero elevarme a lo más alto de la cumbre más allá donde tú moras, de los celestiales lo que ansío, proyectarme hasta ti, oh Señor mío. ¿Quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú, Señor? El creyente ocupado siempre en su lucha jamás progresa. Ceder en la derrota no es la manera de ir adelante. Si hay provisión en Cristo, ¿cómo es posible tanto lamento? Algún fracaso nunca impedirá al que va por Cristo. Las luchas no destruyen ni dejan rastros cuando Dios prueba. El santo que hoy sufre tiene en el cielo su recompensa.
compañía, ninguna herida ellos sufrían. Y el Señor aún permanece en el mismo sitio junto al doliente. El vencedor recoge en la tormenta su propia fuerza. Imponente y temible se siente en Cristo mientras avanza. Por fe marcha confiado sin detenerse en el camino. La esposa exhibirá cosas preciosas, sí, pero lo que lucirá la vida de Jesucristo perfecta en ella el lauro mayor. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque solamente Lo azotaron en un madero, lo clavaron y le dieron
Buenas tardes, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te saludamos con la gracia y la paz de Dios. Y hermanos, verdaderamente que es una gracia, un privilegio poder seguir estudiando la palabra de nuestro Dios, hermanos, seguir aprendiendo en este tiempo donde hay mucha necesidad, hermanos, en estos tiempos finales, en estos últimos tiempos, hermanos. Necesitamos estudiar la palabra. Y bueno, gracias a Dios, hermano, que eso es lo que estamos haciendo. Vamos a continuar nuestra carta a los colosenses. Y habíamos dicho, hermanos, que la carta a los colosenses fue enviada por Tíquico. Pero el mensaje del Evangelio, el Evangelio de la gracia, fue predicado por Epafras. Él fue el fundador de la iglesia en Colosas. Él fue el fundador de la iglesia en Colosas. Él era el mensajero de la iglesia en Colosas. Dijimos que Epafras significa cubierto con espumas. Cubierto con espumas. Y específicamente esta espuma, del cual refiere el nombre de Epafras, la habíamos visto como cuando es producto de la mezcla entre un líquido con el agua. Por ejemplo, dijimos un detergente. Ese es el significado. Porque encontramos en la Escritura también la espuma, mayormente cuando agarra la convulsión a un endemoniado, ¿sí? Que le salía espuma de la boca. No es ese tipo de espuma, hermanos, ¿sí? Encontramos también en un salmo donde dice, y sacan espuma de la boca, porque es tanto el odio que tiene el impío que he visto así. Pero no es este tipo de espuma, hermano, sino que es como un adorno. Es como un adorno lo que vemos en el significado del nombre de Epafras. Y vemos que la doctrina de la gracia es un adorno para el creyente, hermanos. Vemos que las buenas obras, fruto del Evangelio de la gracia, hermano, es un adorno, ¿no? Es un adorno, hermanos. Y el nombre de Epafras es una abreviatura de Epafrodito. El nombre Epafras es una abreviatura del nombre Epafrodito. Epafrodito significa deseable, un codiciable, un hermoso. Y habíamos hecho una pregunta cuando estudiamos la carta a Filemón. La pregunta que nos hicimos es si Epafras es el mismo personaje bíblico que Epafrodito. Y dijimos que íbamos a estudiar esto, ¿sí? ¿Es Epafras el mismo que Epafrodito? Bueno, esto vamos a contestar hoy, hermanos. Epafras era un hermano ciudadano de Colosas. Vamos a leer, hermanos, el verso 7 del primer capítulo de la carta a los colosenses. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro. Lo que hace el apóstol Pablo es comenzar su carta saludando con la gracia y la paz, y todo lo que está resaltando de la vida en Colosas que estamos estudiando es por el aprendizaje que recibieron por la predicación de Epafras. O sea, lo que hace Pablo al empezar esta carta es resaltar el trabajo en la gracia del hermano Epafras. Pero también termina su carta recordando esto. Vamos al capítulo 4, verso 12. Pablo vuelve a hacer hincapié en el ministerio de Epafras. Os saluda Epafras, el cual es de vosotros. Quiere decir que era un ciudadano colosense, era de Colosa. Dice, siervo de Cristo, siempre solícito por vosotros en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere. Porque le doy testimonio que tiene gran celo por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en
Hierápolis. Bueno, entonces Epafras es el fundador, es nativo de Colosa y era el mensajero de la iglesia en Colosa. Y Pablo se ocupa en esta carta de respaldar el mensaje que estaba dando Epafras, la verdad del Evangelio, la gracia de Dios en verdad predicada por Epafras. Y como vemos acá, Pablo el Pequeño viene a ser una pequeña figura, muy débil figura de nuestro Dios, respaldando a los obreros que están dando el Evangelio de la gracia de Dios en verdad. Y a través de este estudio vamos a desarrollar, hermanos, las características de un obrero fiel en la gracia de Dios, en la vida de Epafras. En la vida de Epafras, que nos va a dar el entendimiento de lo que es estar cubierto con espumas. Gracias a Dios. Epafras había viajado a Roma. Y vamos a mirar un mapa, hermanos. Vamos a mirar nuestro primer mapa de hoy. Vamos a ver la ubicación de los tres lugares donde Epafras estuvo trabajando en la obra del Evangelio. Podemos ver este mapa donde encontramos la ubicación de Colosas, Hierápolis y Laodicea. Encontramos en la región de Frigia, Hierápolis, Laodicea y Colosas componían una especie de pirámide, dijimos una federación de las tres ciudades en cuanto a la industria lanera. Y cada uno en sí, cada ciudad también se distinguía por diferente comercio. Y bueno, en el tiempo del apóstol Pablo, la iglesia en la ciudad de los colosenses ya estaba decayendo en su economía. La ciudad que estaba floreciendo en la industria en este tiempo era la ciudad de Laodicea. Laodicea era la que estaba empezando a surgir como una ciudad rica en esta zona. Una ciudad rica, porque ellos también, aparte de ser tener industrias de vestidos muy preciosos, también eran constructores. Se dedicaban a la construcción en diferentes áreas, diferentes tipos de construcciones, ya sea de rutas, acueductos. Eso lo vamos a ver después cuando lleguemos al capítulo 4, exactamente este verso 12. Ahora simplemente estamos viendo un poquito, hermano. Bueno, la Odisea se dedicaba también al traslado de agua, porque no tenían agua potable ellos cerca. Y ellos construían acueductos de manera que podían traer agua hasta la ciudad de la Odisea. Bueno, eso vamos a ver después, hermano. Esta pirámide de la confederación de las tres ciudades, había iglesias de Dios allí. Y era este Epafras el que era el mensajero en estos tres lugares. Pero él era un ciudadano colosense, él vivía en Colosas y tenía el encargo del mensaje en estos tres lugares. Él tenía el encargo del mensaje de la gracia en estos tres lugares. Ahora él se encuentra en Roma, que Roma era el lugar más alejado de todas las ciudades del Nuevo Testamento. Todas las ciudades que encontramos en el Nuevo Testamento, lo más lejos, partiendo desde Jerusalén, hermano, porque es de ahí donde empieza a esparcirse el Evangelio, Roma era el lugar más lejos. Por eso es que vemos también el tipo acá. Encontramos el tipo, hermano, Pablo, preso en Roma. Y cuando vemos que Jesús subió a los cielos, y aparentemente es el lugar más lejos de toda esta tierra, pero vemos que nosotros por una simple decisión de fe nos acercamos en comunión con el Señor, en la oración. Y eso es lo que hacía Epafras. Epafras estuvo físicamente, personalmente,
con Pablo, él tuvo que viajar, hermanos. Y bueno, el camino más próximo era atravesar el mar Egeo. Y de ahí también atravesar el Adriático y llegar a Italia. Pero no era la ruta, hermanos, no era la ruta de viaje. Tenía que ir por Creta, de Creta tenía que ir a Malta, de ahí a Cilicia, y ahí llegaba a Italia. Fue una de las maneras que Pablo viajó. Eso encontramos en el cuarto viaje de Pablo. Pero hermanos, él llegó. No nos cuenta la Escritura cuánto tiempo pasó, cómo fue el viaje de Epafras, no nos cuenta, pero él estaba en Roma junto con el apóstol Pablo. Y ahí fue que él le llevó la noticia, le puso las novedades de cómo se encontraba la iglesia en Colosas. Y también le comentó el estado de los laodicenses. De Hierápolis no tenemos muchos datos, hermanos. Pero acá lo que el Espíritu Santo nos va a ir mostrando para nuestra enseñanza y lo que vamos a avanzar luego, son la iglesia en Colosa y la Odisea. La iglesia en Colosa y la Odisea. Habíamos visto que en Apocalipsis 3 encontramos el mensaje de exhortación del Señor Jesús a la iglesia en la Odisea. Por eso es que es importante este estudio, hermanos, que podamos comprender, porque la Odisea dijimos que es la última iglesia antes de que podamos leer Apocalipsis 4.1, que dice, sube acá, que figura el arrebatamiento de la esposa del Cordero. Así que, hermanos, si miramos en los tiempos, la Odisea es la vista de la iglesia en este tiempo antes del arrebatamiento de la esposa del Cordero. Esa es la condición de la iglesia actual. Gracias a Dios que vamos a ir aprendiendo de a poco, hermano. Bueno, y Pablo dice, ¿cómo habéis aprendido? ¿Cómo habéis aprendido? Verdaderamente la iglesia que está en la corrección aprende de Epafras, aprende de este tipo de obreros. Él dio el mismo mensaje que el apóstol Pablo. Era como si Pablo mismo estuviera viviendo en Colosas y enseñando allí, ¿sí? Enseñando allí. El apóstol de la iglesia era Pablo, ¿sí? No nos confundamos, hermano, y de ahí vamos a ir desmenuzando de a poco, ¿sí? Porque vemos luego que aparentemente surgen apóstoles de la iglesia. Podemos totalizar aparentemente ocho hermanos que tuvieron ese apostolado. Pero el apóstol, el enviado a las iglesias, fue Pablo. Pero Pablo tenía un cuerpo físico, él no es omnipresente, omnisciente, ni omnipotente, y no puede estar en todos lugares. Así que, ahí partimos, hermanos, para entender lo que Pablo dice de Epafras. Dice, nuestro consiervo. Cuando dice nuestro, está haciendo también un trío entre Pablo, Timoteo y Epafras. Menciona nuestro, está hablando de Pablo y Timoteo y Epafras. Nuestro consiervo. Esta palabra consiervo, hermanos, solamente en las cartas de Pablo es descrito a Epafras y a Tíquico. Solamente a Epafras y a Tíquico lo pone Pablo en el lugar de consiervo con Pablo y Timoteo. Solamente a Epafras y Tíquico. La palabra consiervo significa ministrar al mismo amo. Servidor o servidores de un mismo amo. Esta palabra denota unidad. Esta palabra denota una sujeción. Una sujeción de todos los que están siendo siervos de un mismo amo. Nos denota que Epafras era sujeto, no a Pablo, sino a Cristo. Dice, consiervo amado, el cual es un fiel ministro
de Cristo a favor vuestro. Y acá encontramos esta palabra consiervo que juntamente con Timoteo y Pablo eran servidores y ministraban a un mismo amo. Y lo que destacamos, hermanos, es que Epafras aprendió el evangelio de la predicación de Pablo. Qué hermoso, hermanos, el ejemplo del apóstol Pablo. Es totalmente diferente a lo que encontramos en nuestro tiempo, porque la mayoría de los hermanos en este tiempo acostumbran a cuando un hermano aprende de uno a ponerlo en un lugar inferior, ¿sí? En un lugar inferior. Y si por más que sea fiel y tenga sea muy fructífero en su labor, la mayoría de los hermanos usados por el Señor suelen tenerlo por menos a los obreros. Pero Pablo no tuvo esa manera. Pablo no tuvo esa manera. Pablo verdaderamente enseñó quién era el amo de la casa. Él demostró quién era el amo de la casa. Por eso él dice, yo soy apóstol, pero del único amo, de Jesucristo. Y este Epafras es también un consiervo conmigo. Y si es un consiervo, quiere decir que participa del mismo grado que Pablo. La gracia que le fue dada a Pablo, vamos a leer más adelante en el verso 25, y dijimos que la carta a los Colosenses es semejante en muchos aspectos a la carta a los Efesios. Y Pablo a los Efesios les cuenta que a él le fue dada una gracia, un regalo, se le escogió por pura afecto de la voluntad de Dios, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hacía Epafras? Epafras era partícipe de esa gracia que le fue dada a Pablo. Epafras participaba del apostolado de Pablo. ¿Entienden, hermano? Epafras participaba del apostolado de la Pablo. Entonces, como el apóstol era un fundamento para la iglesia, era quien ponía el fundamento, la doctrina, era como que Epafras y Pablo eran uno solo, hermanos. Eran un solo siervo, pero cada uno cumplía su función. Y ahora Epafras viene a ser un Pablo para estas ciudades. Por eso es que es considerado como un apóstol, porque él es participante del apostolado de Pablo, ¿sí? Por eso, hermanos, no es que a él también se le llevó al tercer cielo y se le dio todo el esquema de nuevo. La iglesia no, hermanos. Lo mismo encontramos en el Viejo Testamento, que a Moisés se le dio el modelo, y los siervos fieles juntamente con Moisés siguieron ese modelo. Un solo modelo dado, hermanos. Bueno, encontramos en el verso 7 también la palabra ministro. Estuve revisando, hermano, la mayoría de las versiones bíblicas y todas coinciden en que es la palabra ministro exacta traducida. Y que viene del griego diáconos. Pero, hermanos, si vemos bien en el griego el significado aplicado en esta palabra, es el diáconos que participa en el servicio de la mesa. Ministro, dice Pablo, yo fui escogido para la administración. Era como un mayordomo en una casa, hermanos. Y fue escogido para el servicio en la mesa en una casa. Y ahí vemos, hermanos, el mismo grado que participaba Pablo con Epafras. Ser un servidor en este banquete que nos da el Señor, hermanos. Todas las inescrutables riquezas de la gracia en Cristo Jesús. Pablo y Epafras siendo compañeros y siendo partícipes de servir al mismo amo. Y bueno, encontramos a Epafras poniendo en conocimiento a Pablo en Roma.
En Roma dijimos significa la fuerza. Esto habíamos aclarado que ocurrió durante el primer encarcelamiento de Pablo. Durante el primer encarcelamiento de Pablo. Y conforme lo leímos en la carta a Filemón, en el verso 23, él compartió la prisión con Pablo. Compartió la prisión con Pablo. Así que Epafras era visto como un mensajero y un cuidador en las iglesias en Colosa, Laodicea y Hierápolis. Él era como el apóstol en la federación de estas tres ciudades. Él era el apóstol, el mensajero, el cuidador, era como la nodriza de esta pirámide de ciudades. En cuanto al mensaje, hermano, la doctrina de la palabra verdadera. Bueno, ahora vamos a responder nuestra pregunta. ¿Es Epafras el mismo que Epafrodito? Bueno, no, hermano, no es el mismo. Muchas veces se le ha confundido, muchas doctrinas suelen confundir a Epafras con Epafrodito. No hay que confundir a este Epafras con Epafrodito por el hecho de que el nombre Epafras es la abreviatura del nombre Epafrodito. Pero no es el mismo personaje bíblico, no es la misma persona bíblica. Epafrodito fue el mensajero en Filipo. Epafrodito fue enviado por la iglesia de Filipos a Roma, llevando ofrendas, donativos de amor a los pies del apóstol Pablo. Vamos a leer la carta a los filipenses en el verso 18 del capítulo 4. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Acá encontramos que fue Epafrodito lo que llevó la ofrenda al apóstol Pablo. Esto fue nacido del corazón de los hermanos en Filipo. Y notamos en el capítulo 2, verso 25, dice, mas tuve por necesaria enviaros a Epafrodito. Este es uno de los versos que suele confundir entre Epafras y Epafrodito. Porque dice que Epafras estuvo en Roma con Pablo y él envía a los filipenses. Él envía a Epafrodito, que vendría a ser el mismo Epafras. Dice, por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Pero acá encontramos el verso que aclara, mensajero, de quién era Epafrodito. Dice, vuestro mensajero, ¿sí? Y Epafras era mensajero en Colosas. Él era un ciudadano de Colosa, como leímos en el capítulo 4, verso 12. Él era uno de ellos. Pero Epafrodito era un mensajero en la iglesia de los filipenses. Bueno, vemos un poco más en el verso 26. Porque tenía gran deseo de ver a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Este Epafrodito cayó en una gran enfermedad. Pues en verdad estuvo enfermo a la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino aún de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que Dios más presto para que viéndole os volváis a gozar y yo esté con menos tristeza. Qué hermoso momento habrá sido cuando los filipenses, luego de haber oído que Epafrodito había enfermado, lo vuelvan a recibir. Entonces, Pablo estaba apurado en enviarle a Epafrodito a la iglesia en Filipo para que no abunde la tristeza. Y este Epafrodito era un deseable, un hermoso hermano, precioso hermano, y acá encontramos la característica de él. Pero no es el mismo hermano. Epafrodito y Epafras no son los mismos hermanos. Epafras era el mensajero en Colosas y Epafrodito era el mensajero en la iglesia
de los filipenses. Vamos a mirar otro mapa, hermanos, donde vamos a notar la ubicación de la ciudad de Filipo y la ciudad de Colosa. Vemos, hermano, que Filipo era hacia arriba. Vemos, hermano, que Filipo había que subir, hermano. O sea, hermano, había que bajar. Había que bajar, hermanos. Filipo estaba atravesando el mar Egeo. La ciudad de Filipo estaba atravesando el mar Egeo. Y la ciudad de Colosas estaba yendo hacia Jerusalén, podemos decir, hacia el sentido de Jerusalén. Y hermano, vamos a ver otro mapa de la distancia en kilómetros, como nos muestra el recorrido que sí o sí había que tomar, trasladarse desde Colosas a Filipo. Se dice que aproximadamente existía alrededor de 818,5 kilómetros para desplazarse desde Colosas hasta Filipo. En este mapa podemos ver, hermano, el trazo de la ruta que se tomaba, que era de Colosas ir a la Odisea, de la Odisea pasar por Éfeso, porque esa era la ruta, hermano, ir por Éfeso y de Éfeso seguir la ruta para atravesar el mar Egeo y ir a lo que es la región de Macedonia. Y bueno, ahí encontramos la ciudad de Filipo. Hermano, era bastante lejos la ciudad de Filipo como para considerar que Epafras se haría cargo de esta asamblea también. Y recordamos que en ese tiempo no existían los medios de movilidad que existen hoy. Se dice que 810,5 kilómetros hoy en día se puede llegar en menos de 15 horas. En menos de 15 horas. Los hermanos a pie y en carro a veces o a caballo tardaban muchos días, hermano, y más si tenían que atravesar aguas, hermanos, iba a tomar su tiempo. Pero si tomamos más o menos, hermano, bueno, yo voy a hacer una representación de la zona acá en Formosa, hermanos. Si miramos en Formosa, la distancia que existía entre la Odisea, Hierápolis y Colosas era entre la distancia que existe entre Herradura, la localidad de Laicí y Formosa. Más o menos así, hermano, era la distancia. Era más o menos así. Podemos poner tal vez Laicí, Herradura y Formosa. Eso más o menos, hermano. Los que estamos en Formosa tal vez vamos a entender un poquito más la distancia, es bastante cerca. Pero pensar que Epafras asumiría la responsabilidad de pastorear en Filipo, hermano, ya era algo de irresponsabilidad, hermanos, ¿sí? Ya iba a ser algo de responsabilidad. Y este Epafras no es así. Acá notamos, hermano, que un hermano como Epafras no asumiría una irresponsabilidad en realidad, o algo que no podría cumplir. Por eso es que el obrero de Dios totalmente serio en los asuntos del servicio del Señor, hermanos. Eso es lo que fue Epafras, que vamos a volver a leer en el capítulo 4, verso 12 de la carta a los Colosenses, que lo vamos a desarrollar cuando lleguemos a ese capítulo. Dice que Epafras era siervo de Cristo y dice que era solícito en oraciones. Él era solícito en oraciones. Él tenía la característica de un obrero solícito en la oración. Hermano, un obrero que está a cargo de una obra, y para hermanos mantener el mensaje puro de la gracia es necesario la oración. Necesaria la oración, hermanos. En esta misma carta, en este mismo capítulo, en el verso 2,
Encontramos lo que dice Pablo. Pablo está dando el ejemplo de Epafras a los colosenses. Dice, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Vemos una perseverancia de estar despierto, atento. Y esa era la actitud de Epafras, solícito en la oración. Era un hombre de oración, era dedicado a la oración. Después tenemos que él era sincero, era un hermano sincero. No era un hermano que tenía apariencia ni quería aparentar algo. Él era un obrero sincero. Si tenía que decir algo, lo decía. Encontramos frente a Pablo que él cuenta la verdad. Él cuenta la situación real de cómo están las cosas. Él no quiso decirle a Pablo, mira, hermano Pablo, yo estoy haciendo bien las cosas, está todo bien en Colosas. No, hermanos. Él fue y más que había todas las doctrinas de alrededor. Y verdaderamente también le contó el fruto de la vida de los colosenses. Vamos a leer en el capítulo 1, verso 8. Dice, el cual también nos ha declarado. Esta declaración es que Epafras le contó, le dijo la verdad, le informó todo al apóstol y a Pablo y Timoteo. Dice, ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Esta palabra amor, como hemos estudiado, era la palabra ágape. Ellos verdaderamente estaban viviendo en el Espíritu, cada uno en su grado, ¿sí? Cada uno en su grado, porque como vimos, estaban los santos fieles, los hermanos fieles, y estaban los santos allí. Como Pablo distingue a los hermanos fieles y a los santos. Y encontramos que todos estos hermanos en Colosas tenían un amor en el Espíritu. Ese es el fruto del Espíritu, hermano. Amor. Amor en el Espíritu. Vemos un hermano sincero. Dijimos que en esta iglesia también había otro obrero. En el verso 17 del capítulo 4 encontramos al hermano Arquipo. No sé si se acuerdan de este hermano que hemos estudiado un poco su vida. Estuvimos estudiando un poco su vida. Como leímos en el verso 2 de la carta a Filemón. Arquipo. Dice en el verso 17 del capítulo 4. Mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. Mayormente este verso se suele leer como un golpe de espada. Generalmente los hermanos cuando leen este verso suelen recoger las cejas para leer este verso, hermano. Medio enojado leen. Mira que cumpla, dicen, el ministerio de parte del Señor. Pero es lo contrario, hermanos. Es totalmente al revés. Lo que Pablo está llamando a la iglesia en Colosas a hacer es animar al obrero del Señor, alentarlo. Pablo nunca iba a contradecirse en sus palabras, porque él mismo dice, animaos unos a los otros, alentaos unos a los otros, ¿sí? Vemos, hermanos, que la iglesia debía alentar al obrero. Y no debemos confundir, hermanos, porque ciertamente, Satanás también usa la palabra para confusión, como estuvimos viendo en el estudio en Isaías, ¿no? Que el enemigo, el general del enemigo, hablaba en hebreo para infundir temor en el pueblo de Dios.
Y así Satanás también usa la palabra para infundir temor, como tal cual está ocurriendo en estos días, hermano. Muchos hermanos se han confundido y están utilizando la palabra para infundir temor. Pero la palabra nos da paz. La gracia nos da paz, seguridad, nos establece, nos afirma, nos hace estar sentados y cómodos, hermano. Nos hace sentir cómodos en nuestro asiento en los lugares celestiales. Así, hermano. Y esto es lo que la iglesia debía hacer con Arquipo, el otro mensajero, en Colosenses. El hermano que estaba predicando en ausencia de Epafras. Hermano, trabajá en lo que el Señor te dio, encargate cumplir, pero no con espíritu de ley, sino con el espíritu de la gracia, hermano. Hermanos que debían alentar al obrero del Señor. Y Pablo también haciendo esto con Arquipo era un aliento, hermano. Estaba llamando a la tropa a ayudar a uno de los comandantes del ejército, Arquipo. Esto es así, hermano, porque vemos en el tiempo de que empezaba la guerra de Israel, camino a la tierra prometida, encontramos al líder Moisés que debía subir al monte y ver mientras Josué lideraba la pelea contra Amalek. Pero, hermano, encontramos allí a Hur y a Aarón levantando las manos de Moisés. Y, hermano, allí había victoria cuando las manos de Moisés eran levantadas, el obrero puesto por el Señor. Pero era necesario que Aarón y Hur estén levantando esas manos cansadas, levantar las manos cansadas, fortalecer las manos cansadas. Evidentemente Arquipo se habría cansado, hermanos. Pero nunca leemos ni siquiera una característica o exhortación de Pablo de que Epafras era un hermano que quería dejar mal a Arquipo. No, hermano. Él no pretendía dejarle mal a Arquipo frente a Pablo. Todo lo contrario. Evidentemente le contó el desánimo que estaba atravesando Arquipo. Pero con espíritu de gracia, y ¿sabe qué? Vamos a decirle a los hermanos que le alienten a Arquipo, que sean uno en el Señor, trabajando juntos. Así, hermano, esa es la obra de la gracia. Epafras no era celoso del lugar que el Señor le dio. Él no era para nada, todo lo contrario. Él estaba contento con el lugar que tenía Arquipo en la iglesia, hermano. Es tan diferente, hermano, cuando la gracia verdaderamente está operando en una iglesia, entre los hermanos. Cuando la gracia está operando hay compañerismo. Aprendemos día a día sobre el compañerismo, hermano. Aprendemos a respetar y a considerar y a llevar ante el trono de gracia el lugar de cada hermano. Y si está desalentado, hermano, animamos unos a otros para alentar al hermano, ¿sí? Trabajamos tal vez sin ser reconocido para que un hermano sea levantado. Y qué mejor, hermano, que ser como Epafras, solícito en oraciones. Otra característica de Epafras, hermano, es que era celoso. Él era muy celoso. Dice en el verso 13 del capítulo 4, porque les doy testimonio que tiene gran celo por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Epafras era un hermano celoso de los hijos de Dios. Esto verdaderamente, este sentir espiritual, solamente tienen aquellos que aman las ovejas del Señor. Aquellos que aman las ovejas del Señor. Encontramos este mismo sentir en la vida de David. ¿Qué pasaba cuando una oveja corría el peligro de ser atacada por un león o un oso? Encontramos estas palabras cuando él habla a Saúl. Dice, mi señor, cuando tu siervo veía que la oveja de su padre iba a ser atacada, dice que él se levantaba, el pequeño David iba y mataba al oso por proteger las ovejas de su padre. Y hermano, este
Este carácter de Epafras es el carácter de Cristo. Es el carácter de Cristo formado en el obrero. El carácter de Cristo formado en el obrero, el celo. Vemos que esto fue manifestado por Cristo a sus discípulos cuando Él caminó en este mundo. Dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Por qué? Porque el celo, Él tenía un celo de cuidado, cuidadoso por sus ovejas. Entonces yo voy a dar mi vida por ellos. No solamente vemos que era necesario su muerte, sino también el amor y el celo. Encontramos en la Escritura que dice, el celo de tu casa me consume. Me consume. Quiere decir que gobernaba el celo por la casa del Señor. Y así, hermano, es necesario que los obreros de el mensaje de la gracia que estamos aprendiendo puedan alcanzar a tener, para ejercer un servicio fructífero, para ejercer un servicio fructífero. Gracias a Dios, hermano, vamos a leer para ir terminando ya nuestro estudio de hoy. La segunda carta a los Corintios en el capítulo 11. Verso 2. Dice el apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios. Hay que distinguir, hermano, el celo carnal y el celo de Dios. El celo carnal y el celo de Dios. Esto lo vamos a desarrollar más en el capítulo 4, hermano, ¿sí? Pero Pablo era un hombre celoso de las iglesias de Dios, de los hermanos nacidos de nuevo y de las ovejas del Señor. Os celo con celo de Dios. Porque él fue ese hombre que desposó a un solo marido a la iglesia para presentarles como una virgen pura a Cristo. Hermano, este hermano verdaderamente tenía un celo. Y por último, hermano, vamos a volver al capítulo 1 de la carta a los Colosenses en el verso 7. Dice, habéis aprendido. Esta palabra aprendido nos habla de que ellos estudiaron. Esta palabra traducida en el griego en esta parte requiere un estudio. Haber aprendido quiere decir que desarrollaron el estudio de las Sagradas Escrituras. Es decir, que ellos sabían, habéis aprendido es porque hubo una enseñanza. Recibieron la enseñanza estaba allí, estudiaron la palabra. Por eso, hermano, es tan semejante esta carta al libro de Deuteronomio, porque la ley ya fue dada. Entonces se vuelve a repasar la palabra, y el apóstol con el mensaje de la gracia, para que él acorde a la posición celestial. Aprendamos de la vida de Epafras y aprendamos del mensaje de la gracia de Dios en verdad, hermanos. Como dijimos, él dio el mismo mensaje del apóstol Pablo. Así que era como si fuera Pablo en la iglesia de Colosas. Gracias a Dios, hermano, que la palabra es clara y nos da una mejor vista para poder andar y dar pasos de fe, hermanos, avanzar hacia la meta. Hasta acá nuestro estudio hoy, hermanos, que el Señor bendiga, y vamos a terminar el programa con una alabanza al Señor. Oh amado Jesús, feliz estoy. Fue
intercedes por